Leímos estos pasajes, sin embargo, vamos a estar leyendo unos cuantos más de este capítulo 17 y meditar en algo que se encuentra en el capítulo 18 de Lucas. Pero antes de meditar en eso, quisiera poner en su mente, en su corazón, la pregunta que posiblemente cuando hay llamados de búsqueda como el que hoy tenemos, de estar unas horas, porque ni siquiera es un día entero. Usted vino al servicio y sabe que va a estar de las 10 a las 12:30 en el servicio. Pero de ahí le hacemos un llamado para aquellos que puedan y quieran y se esfuercen para poder estar en una búsqueda de ayuno y oración. Ni siquiera, como le digo yo, es un día entero, pero puede cruzar en nuestra mente la pregunta, ¿por qué buscar a Dios de esa manera? ¿O por qué sacrificar el cuerpo de esa manera? Porque a todos nos gusta, pues, si usted desayuna los domingos, ¿verdad? Tomarse un desayuno, no sé, su café haciéndole honor al hermano Marlon, ¿verdad? Con su champurrada. O como usted quiera, ¿verdad? Se hace una costumbre en algún momento y hasta cierto punto una necesidad. Y de repente resulta que cortamos eso. Y la pregunta podría ser, ¿por qué? Es una pregunta válida que en algún momento todos debemos hacernos, porque todo lo que hacemos debemos hacerlo con fe, con un propósito. La fe dice que es la certeza, hay que tener una certeza, estar conscientemente seguro de que lo que estamos haciendo tiene un propósito. ¿Por qué buscar a Dios y por qué hacer una convocación a hacerlo en una actitud de sacrificio del cuerpo, como ayuno? Y quizás usted me preguntará hoy, bueno, ¿a qué se debe esto? Y lo que leímos como que no tiene nada que ver. Creo que tiene mucho que ver por lo que vamos a ver en el capítulo 18. Porque el Señor habló en su ministerio de acontecimientos proféticos. Lucas 17 lo relata, quizás el pasaje más famoso se encuentra en Mateo 24, donde comienza a hablar acerca de todos esos acontecimientos proféticos que iban a suceder al final de los tiempos. Y en esta enseñanza que el Señor comienza a dar es en respuesta a la pregunta de los fariseos que les dijo, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Y el Señor les responde y les dice que el reino de Dios no viene con señales visibles. Eso fue lo que el Señor les contesta. Dice, el reino de Dios no viene con señales visibles. Y esto es muy importante porque cuando el Señor dijo esto, lo que estaba diciendo era que la venida del reino de Dios iba a ser algo inminente. Esta palabra inminencia es, podríamos decir, algo súbito, algo que puede suceder en cualquier momento después de que se haya cumplido lo que el Señor dijo que se iba a cumplir. Que básicamente ya esas señales están cumplidas. La inminencia de su venida es una realidad. Es como cuando el Señor le dijo a los discípulos que fueran al aposento alto a esperar el Espíritu Santo. Y según lo que podemos ver en el libro de los Hechos, y Corintios capítulo 15 habla de eso también, que alrededor de unos 500 hermanos vieron la ascensión de Cristo. Sin embargo, 420 por alguna razón se retiraron. Quizás lo más lógico fue que se cansaron de esperar. Creyeron que no iba a pasar. Pero los 120 que permanecieron en ese aposento alto, dice la Biblia, usa esta palabra,
de repente vino sobre ellos el Espíritu. De repente vino sobre ellos el Espíritu. He dicho esto, de repente es distinto a de la nada. A veces decimos, de la nada sucedió esto. No, todo en el universo tiene una ley de causa y consecuencia. Especialmente cuando a veces los humanos cosechan el fruto de su desobediencia o cosechamos el fruto de nuestra desobediencia y decimos, de la nada me pasó esto. Pero si hacemos una conciencia clara, decimos, no, esto tuvo que haber pasado por algo. Y si la hacemos más concisa, decimos, ya sé por qué me pasó. No hay nada que pueda hacer de la nada. Pero sí a veces nos caen las cosas de repente. Por ejemplo, una de las situaciones que son muy comunes en esto es las cuestiones de nuestra salud. Dice, de repente me pasó esto, pero a veces es la consecuencia de descuidos, de malos hábitos, de abusos que se puedan hacer, y entonces el cuerpo pues pasa la factura. Dice, disfruta, 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 pero al final ahí te va tu ticket de factura, ¿verdad? Lo mismo sucede con el pecado. Alguien dijo que el pecado es como ir al supermercado. Agarra su carrito usted y le echa de lo que usted quiera. Ahí le echa y le echa y le echa. Lo único es que al final va a tener que pagar lo que le echó. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, es distinto de repente que de la nada. Y cuando habla de la inminencia de la venida del Señor, ¿podría yo hoy utilizar esa palabra? Va a suceder de repente, el día del Señor. El Señor le responde y le dice, no va a venir con señales visibles, ni dirán, mirad, aquí está, o allí está, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. Cuando el Señor vino, comenzó a instaurar el reino de Dios. De hecho, su mensaje fue, el reino de los cielos se ha acercado. Con la venida del Señor Jesús se inició lo que se conoce como el reino de Dios. De hecho, hay pasajes como Lucas 11:20 que dice el Señor Jesús, pero si yo, por el dedo de Dios, echo fuera demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Vea esto. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. En algún momento se ha dicho que la mano de Dios son los 5 ministerios que la palabra de Dios habla en Efesios. Personalmente la figura puede ser utilizada, pero en el sentido real discrepo a esto. Porque la palabra de Dios dice, humillaos pues debajo de la poderosa mano de Dios. Y algunos abusando de eso dicen, por tanto usted tiene que someterse a los ministerios y humíllese. Eso no es así. La mano de Dios es mucho más elevado que cualquier hombre, que cualquier ser humano. Mucho más elevado que eso. El Señor Jesús habló y dijo, por el dedo de Dios, estaba hablando acerca del poder. En una oportunidad sobre esta inquietud yo me puse a estudiar y me di cuenta que la mano de Dios se refiere a la providencia divina, a esos aspectos que están fuera del control humano, que Dios hace que actúen en favor de su pueblo. Por ejemplo, por la mano de Dios fue que José llega a Egipto como esclavo y resulta ser el segundo del reino. Por la mano de Dios es que Daniel llega a Babilonia como cautivo y llega a ser uno de los principales del reino. Por la mano de Dios es que muchos de nosotros venimos como inmigrantes y Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes y parte importante de esta sociedad para hacer luz y ser sal de este mundo. La mano de Dios actúa mucho más allá de cualquier persona, ministro, lo que pueda hacer. Bueno, cierro el paréntesis. El Señor Jesús dijo, si por el dedo de Dios echo fuera demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y volviendo al pasaje que leíamos, dice también, y dijo a sus discípulos, vendrán días cuando ansiaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Bueno, parte por lo cual ayunamos es porque en alguna oportunidad
le preguntaron al Señor, oye, ¿y por qué los discípulos de Juan el Bautista, verdad? ¿Por qué Juan se ayunan y tus discípulos no ayunan? Y el Señor le dijo, mientras el novio esté con ellos hablando de él, no se puede ayunar. Imagine usted que va a una fiesta, ¿va? Y le digan, pues una fiesta de ayuno. O sea, la verdad es que cuando uno va a las fiestas, va por dos razones, por participar y por comer, ¿verdad? Entonces le dice, pero vendrán días cuando el novio no estará y entonces ayunarán. Y está hablando de la presencia física de Jesús. Y hoy físicamente el Señor no está. Por eso es que tenemos que entrar en esa atmósfera espiritual y nos acercamos un poquito más a poder alcanzar esas bendiciones que hay cuando tenemos esas disciplinas. Es el mismo principio que el Señor les está diciendo aquí a los discípulos. Dice, vendrán días cuando ansiaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Porque obviamente ellos iban a entrar en una etapa de persecución, de tribulación, de rechazo, y ya no iba a estar Jesús allí para salvarlos. Por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes que en alguna oportunidad ellos no podían echar fuera demonios? Y el papá del afectado le dice, mira, lo traje a tus discípulos y no lo pudieron echar fuera. Y ahí estaba Jesús para salvarlos. Aleluya. Después ellos se acercan, ¿verdad? Y le dicen, ¿y por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Se recuerdan la tormenta cuando estaban ellos casi ahogándose? Y el Señor Jesús estaba durmiendo. Y lo despiertan. Y el Señor reprende al viento de la mar y se calmó. ¿Se recuerda usted cuando se encontraron con una multitud de gente en el desierto y no había cómo darles de comer? Y ahí estaba Jesús con los panes y los peces, los bendijo y comieron todos, se saciaron y todavía sobró para todos. Pero hoy ya no estaba. Y ellos entienden y dice, vendrán días cuando ansiaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Ese anhelo de la presencia física para salvarlos. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, quiero leerle. Habla acerca del Cordero de Dios. Dice, cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos, que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Ellos estaban, cuando el Señor les dijo, vendrán días cuando van a desear que yo esté con ustedes, pero ya no voy a estar. Les estaba diciendo porque van a ser perseguidos y la historia así lo demuestra. La iglesia fue perseguida. La iglesia fue muerta, literalmente, azotada. La iglesia fue una iglesia que sufrió en carne propia todo esto. Y por eso en Apocalipsis dice que allí van a estar aquellos que sufrieron y van a estar diciéndole al Señor, ¿hasta cuándo vengarás? Por eso fue cuando el Señor les dijo ahí, vendrán días cuando van a desear que yo esté con ustedes, pero ya no voy a estar. Se estaba refiriendo a esa ola de persecución que iba a venir por la predicación del reino de Dios. Porque ellos estaban así por el testimonio de Cristo que habían dado. Los versículos siguientes de Juan 17 dice, y os dirán, versículo 23, mirad allí, mirad aquí, no vayáis ni corráis tras ellos, porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Lo primero que comienza a inaugurar el día de Dios, no el reino de los cielos, pero el día del Señor. Muchos están de acuerdo con esto, de igual manera.
es el arrebatamiento de la iglesia. Ahí comienzan todos los acontecimientos que literalmente comienzan a desatar lo que es el día del Señor, lo que podemos y hemos estado estudiando en Apocalipsis. De hecho, hermanos amados, los días viernes usted sabe que estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Y para todos, ¿verdad? Aquellos que no pueden ir a Freeport, pues los puedan ver también a través de lo que se graba, ¿verdad? Muy importante poder ver eso. Cuando el Señor arrebata a la iglesia, comienza lo que se conoce como el día del Señor. Y va a ser, según lo que el Señor dice, el día del Señor que culmina con la segunda venida del Señor a la tierra. Va a ser evidente para todos. Va a ser algo que no van a poder negar. Pero comienza con el arrebatamiento de la iglesia, que estoy seguro que el mundo entero va a querer cubrir eso, diciendo que fue un fenómeno que no pueden explicar o qué sé yo qué cosa, ¿verdad? Estos locos se fueron a algún lugar solos, se metieron al mar y quién sabe qué va a ser, ¿verdad? Con lo que está ahora de la onda de los extraterrestres y todo eso, van a decir, vinieron los ETs, se los llevaron a todos porque estaban... Pero ¿qué va a pasar? Va a pasar. Sin embargo, cuando el Señor venga en su segunda venida, va a ser algo tan evidente que el Señor dice que va a ser como un relámpago, que todos van a ver. De hecho, la palabra claramente dice que todo ojo le verá. Eso va a ser evidente. Pero dice el versículo siguiente, versículo número 25. Léalo conmigo, si lo tiene ahí, si no se lo leo. Dice, pero antes que eso pase, perdón. Pero primero, ¿qué dice la Biblia? Yo creo que merece un eso después, ¿verdad? Dice, pero primero que eso pase, y ahorita estamos en ese tiempo. Primero es necesario. It's a necessity. It's not optional. It's not something selective. Es obligatorio. Dice, es necesario, vea eso. Primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. ¿Sabe qué pasó? El Señor vino, fue rechazado, y de igual manera sus seguidores padecieron y fueron rechazados, y me atrevería a decir, de igual manera la iglesia, según lo dice 1 Timoteo, si alguno quiere vivir piadosamente, sepa que va a sufrir persecución. No al mismo nivel, pienso, o en algunos casos casi igual. Cuando viene la persecución hay lugares donde la iglesia está siendo perseguida hoy. Nosotros debemos de estar agradecidos y aprovechar al máximo la libertad que tenemos, hermanos. Le voy a recordar algo y no me voy a cansar de decirlo. Me lo ha oído antes, me lo va a volver a oír ahorita una vez más. Tenemos 3 cosas que debemos dárselas completas al Señor: tiempo, talento y recursos. Que no lleguemos al cielo todavía con media carga de talentos, con media carga de tiempo, con media carga de recursos, diciendo, pues aquí traigo lo que me sobró, sino que podamos decir, toda la semilla que me diste la sembré, todo el tiempo que me diste lo utilicé. Usted tiene talentos, hermanos. Si los ponemos delante del Señor, Dios los puede utilizar. Por simples que parezcan, o por fuera de lo común que parezcan. Por ejemplo, alguien puede tener un talento, voy a pensar en esto que se da, de cocinar. Es buena para la cocina. Y lo he visto. Alguien está señalando a su esposo ahí como diciendo la verdad. Échele porras, pastor, para que él cocine, ¿no? Y si lo hace para la gloria de Dios, está sirviendo para la gloria de Dios. Más y ahora con eso de las redes sociales, lo ponen y dice, para la gloria de Dios, sabe exquisito, esto sabe a cielo, dice, ¿verdad? Casi siento, puedo oír las alas de ángeles, veo la gloria del Señor. Por cierto, la presencia del Señor está aquí.
Parecerá ridículo. Mire, hermano, si usted tiene talento, es algo que le apasiona, es algo que quiere hacer, hágalo para la gloria de Dios. Van a haber muchos que le van a decir, no lo haga, mire, no sea ridículo. Si usted está convencido que es algo que Dios ha puesto en usted, que le valgan 2 cacahuates lo que la otra gente le pueda decir, usted haga lo que hace para la gloria de Dios, que Dios puede sorprendernos. Para que lleguemos diciendo, Señor, todo lo que me diste, lo dejé. No me quedé con nada. El diablo siempre va a tratar de frenar que nosotros podamos ser instrumentos de gloria para el Señor. Pero le digo esto porque la iglesia, al igual que el Señor Jesús, va a pasar momentos de persecución, va a pasar momentos de lucha, de prueba. Lo que pasó con el Señor lo dijo. Primero, antes de que vengan todos esos acontecimientos, es necesario que el Señor padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Hablando de sufrimiento y persecución. Le decía esto porque nosotros hoy, mira, hay lugares donde la iglesia no puede reunirse como nos reunimos hoy. Mucho menos de decir que van a tener un ayuno. Y le decía el día viernes algo, hermano, hablando sobre la iglesia de Esmirna. La iglesia tiene en su DNA espiritual que mientras más persecución tiene, más se aviva. That's something that is innate in the Church of Christ. Es algo que está innato en la iglesia de Cristo. Mientras más persecución hay, más nos encendemos. Por eso a veces en algún momento dan ganas de orar, ¿verdad? Decir, Señor, manda un poquito de fuego que nos avive, Señor. Créame que a veces pareciera que fuera así. Porque nos acostumbramos tanto y los talentos los tenemos dormidos, los recursos dormidos y el tiempo desperdiciado. Y aquellos que están siendo perseguidos quisieran tener recursos, talentos y tiempo que nosotros tenemos acá. Pero en algún momento estamos demasiado acomodados con eso. Valga la redundancia, el día de ayer me comentaban de que hubo alguien que se reconcilió en el evangelismo, ¿verdad? Gloria a Dios por eso, hermano, ¿verdad? Y le recuerdo, si usted quiere participar también con los hermanos, usted me dirá quizás, pastor, ¿usted por qué no va? Mire, yo ya tengo suficiente. Para eso yo les he estado enseñando durante 20 años, hermano, para que ustedes hagan y colaboren también en la obra de Dios. We have to do something, hermano. Todos poniendo nuestros talentos, recursos, tiempo para la obra de Dios. ¿Que va a haber sufrimiento? Va a haber sufrimiento, seguro que sí, va a haber sufrimiento. Pero debemos hacerlo, hermano. Dejar todo. Dice, primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Y dice algo muy importante y profético. Tal como ocurrió en los días de Noé. Por un momento, vea algo que tenemos que reconsiderar. Noé está construyendo un tremendo barco en un lugar donde ellos nunca habían visto que lloviera. Es como que usted, ¿cuántos de aquí han estado alguna vez en un estado caliente? Bueno, Florida, por decir Florida, ¿sí? Florida, caliente. Pero hablar de otro, Arizona, ¿cuántos han estado en Arizona? Phoenix, Arizona, en agosto, septiembre, por ahí, sí, han estado, ¿verdad? Por allá, hermana Susi ha estado ahí, ¿verdad? Haga de cuenta que la hermana Susi llega a Phoenix en agosto y llega con 2 maletas, llega con guantes, orejeras, con doble pants, ¿ya? Y lo saca, y botas para nieve, en Phoenix. Y los de la, están diciendo, perdónenme Susi, ¿verdad? Eso es un ejemplo nada más. Están viendo, se equivocó de estado. Quizás no tenía que ir a Vermont o por allá arriba. Y ella había dicho, no, es que a mí Dios me dijo que esta semana que yo voy a estar de vacaciones aquí, va a nevar.
y van a caer 2 o 3 pies de nieve. ¿Cómo cree que le reaccionarían ante esa situación? El Señor está loca. ¿Usted de casualidad no es creyente? Como dicen ahí, va, se le sobó un tornillo, se le movió una canica, se le movió una teja, no sé qué tantas cosas dicen ahí, ¿verdad? Noé construyendo un barco, es como que se va al desierto a construir un barco. Si aquí no hay ni ríos, ¿cómo no se reirían de Noé? ¿Cómo no lo atacarían? Y estaba en medio de una generación, ese es el punto más crítico, colmada de maldad, que no tenían ninguna consideración. Si el hombre estaba loco, entonces dejarlo en su locura sin molestarlo. No, era una generación que hostigaba, era una generación malvada. Génesis 6:5 dice acerca de esto: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Está hablando de los días de Noé. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era siempre hacer el mal. Imagínense eso. Toda intención de los pensamientos de su corazón era siempre hacer el mal. Creo que esta generación que vivimos, que la Biblia dice que es una generación mala, perversa y torcida, está yendo por esa ruta. Y Noé ahí construyendo el arca. Dice que como en los días de Noé, será también los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día, y aquí viene la palabra, de repente no entró en el arca. De repente dejó de construir, metió a toda su familia, todos los animales al arca y cerró la puerta. Pero mientras eso pasaba, dice que comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Obviamente él entró y se comenzó a llover y se destruyó todo. En inglés dicen una frase: everybody was doing business as usual. Todo el mundo estaba haciendo lo que tenía que hacer. Casaban, comían, se daban casamiento, bebían, andaban de party en party, business as usual. De repente, Noé entró en el arca. Todo estaba como siempre. Pedro habla en su segunda carta y dice, versículo 3 del capítulo 3, dice: ante todo sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo. Yo sé que usted ha tenido alguna vez alguna experiencia con una persona sarcástica, que hacen de cualquier cosa, ¿verdad? Lo amplifican con tal de hacer sentir mal a la persona. Dice que vendrán días con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Eso es algo que se va a dar, se está dando. ¿Dónde está la promesa de su venida? Y lo que objetan, dice, hace quizás mucha razón lógica. El punto es que nosotros estamos acá porque Dios ha depositado dentro de nosotros algo que se llama fe, una fe salvadora. Y la fe dice que es la convicción de lo que no se ve, de expectativa, de lo que se espera. La palabra dice que Dios de lo invisible hizo lo que es visible. En el libro de Hebreos, cuando habla de la fe, dice, porque podemos entender que lo creado fue creado de lo que no se ve. Es decir que la fe y la lógica es algo que no necesariamente tiene que estar en acuerdo. Y ellos hacen una pregunta lógica con mucho sarcasmo, si usted quiere, pero dicen, lógica mentalmente hablando, no verdaderamente hablando, bíblicamente hablando. Dice,
Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. En otras palabras, todos los juicios que dice que van a venir a la tierra no han pasado. Así decían de Noé. Noé, pero sí, aquí ni ríos pasan. ¿Para qué el barco? Yo creo que la iglesia que se va a ir con Cristo es una iglesia que realmente cree, habla y espera la segunda venida del Señor. Y vive sobre ello. Sus costumbres, su manera de que se va a conducir, va orientado a ello. Quiero que leamos lo último de esto y luego la consideración del capítulo 18. Dice en el versículo número 28, 17-28. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Business as usual. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, mire, por un lado Noé entra en el arca, ¿verdad? Y comienza a llover. Era lo que Dios estaba esperando. ¿Cuándo vas a...? Quizás los ángeles le dijeron, esto yo me lo estoy imaginando. Quizás los ángeles le dijeron, ¿y cuándo va a comenzar a llover, Señor? Esperemos que Él entre en el arca. Y en el otro lado, quizás los ángeles le preguntaban, ¿y cuándo va a comenzar a llover azufre sobre Sodoma y Gomorra? Esperemos que Lot salga. Entonces, el día en que Lot salió de Sodoma, llovió, ahí no agua, sino fuego y azufre del cielo, y los destruyó a todos. Verso 30. ¿Qué dice el verso 30? Léalo conmigo. Ok. Lo mismo dice mi versión. Dice, acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Y le digo, lo primero que comienza a pasar con eso es el arrebatamiento de la iglesia. Todo va a estar normal. No crea usted que, el mundo va a presentir que algo va a pasar. No, hombre, el mundo va a estar igual. Y los cristianos que estén o estemos mundanos, igual. Business as usual. Verso 31. En ese día, luego ya aquí habla de todo lo que es el día, como le digo, que comienza desde el arrebatamiento hasta la segunda venida. En ese día el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa no descienda a llevárselos, porque obviamente esto va dirigido a Israel y la persecución que va a venir ya al final. Repito, cuando habla del día no está hablando nada más del arrebatamiento, sino de todos los acontecimientos apocalípticos que van a concluir con la segunda venida. Dice, en ese día el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa no descienda a llevárselos. Y de igual modo el que esté en el campo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Pobre señora, ahora quedó salada, literalmente. Otro día me enseñaban algo que una hermana había puesto en su perfil de WhatsApp, creo yo, que decía al principio del año, ritual para ser bendecido en el 2020, o ser prosperado en el 2020. Decía, ritual de sal para ser prosperado en el 2020. Porque sabe que los humanos somos así, ¿verdad? Que andamos viendo, ¿y qué hago para...? Somos medio brujos, pero disfrazados. Decía, ritual de sal para ser prosperado en el 2020. Y abajo creo que ponía, sal, levántate temprano y sal a trabajar. Ese va a funcionar, ¿verdad? Esta mujer quedó como estatua de sal porque, y obviamente volteó a ver porque quizás de alguna manera añoraba Sodoma y Gomorra. Verso 33, dice, todo el que procure preservar su vida la perderá y todo el que la pierda la conservará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos mujeres moliendo en el mismo lugar, una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado.
Respondiendo ellos le dijeron: ¿dónde, Señor? Y él les dijo: donde esté el cuerpo, allí también se juntarán los buitres. Esa expresión era una expresión judía para dar a entender que va a ser evidente. Si usted alguna vez visitó el campo, se crió en el campo o nació en el campo, pero luego se le olvidó y se hizo capitalino, sabrá que cuando hay un animal muerto en el campo, ¿cómo se conoce que hay un animal muerto por ahí? Revienta y apesta ese malezón. No, antes de eso pasa algo curioso, ¿verdad? Todos comenzaron a hacer así, ¿verdad? Se miran aves de rapiña que están allá rondando. Algo se murió. Algo está muerto ahí. Es lo que está diciendo. Que va a ser evidente. Todo lo que Apocalipsis habla y todo lo que el Señor habla el día, va a ser evidente. Cuando ellos le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde esté el cuerpo, ahí estarán las aves. Ustedes van a saber dónde va a pasar todo esto. Algunos dirigen esto a la batalla de Armagedón, que va a ser la batalla más sangrienta que ha pasado en la humanidad. Dice, van a saber que ahí van a haber millones o miles de cadáveres, ¿verdad? Donde esté el cuerpo, ahí estarán los buitres. Pero bueno, aquí está hablando acerca de todos estos acontecimientos que van a venir como una respuesta a la pregunta que ellos le hicieron. La pregunta que les hicieron es: ¿cuándo se manifestará el reino de Dios? Y el Señor les comienza a decir todo eso, que va a haber una manifestación al final de esta época, donde Dios literalmente va a instaurar su reino aquí en la tierra. Yo soy creyente del reino milenial. Creo que en la tierra se va a instituir el reino milenial. 1000 años de una paz como nunca la ha experimentado el mundo. Dice el libro de Isaías que el niño va a jugar con el áspid. Hoy nos da terror las serpientes. Bueno, a mí a lo menos todavía me siguen dando cosas. Y eso que, aunque no sea venenosa, al averiguar, mejor le corro, ¿verdad? Pero el niño va a estar jugando con el áspid. ¿Dejaría usted que su niño jugara con una áspid? Sin embargo, dice que el niño va a estar jugando. Y para uno de niño, porque uno de niño a lo que es enfrentado no le tiene miedo. Imagínate tener de mascota una su áspid. Ahí se va a valer. Van a agarrar de cuerda, saltando cuerda. Ya va a decir usted abuso animal, hermano. El león con el cordero. Hermano, subirse encima de un león, agarrarle la meleta, de niño pues, de niño, y decirle, giddy up, al león. Imagínese eso usted. Ahí será algo maravilloso, una paz increíble que va a haber aquí, pero va a ser una paz que va a ser gobernada por el reino del Señor Jesús, donde va a venir ya no como cordero, sino va a venir como rey, como lo que realmente es. Pero antes que eso pase, dice, es necesario que padezca y que sufra. Amén. Ahora, todo esto que le he dicho de esta manera es para llevarlo al capítulo 18. Sobre lo anterior que hemos hablado, podemos decir lo siguiente: el reino se inauguró con la venida del Señor Jesús. Podemos decir que mientras Él venga, habrá sufrimiento y persecución. Recuerde que el Señor Jesús dijo que el reino de los cielos sufre violencia, ¿sí o no? También dijo que ni las puertas del Hades prevalecerán en contra de la iglesia, porque iba a ser atacada aún por la misma muerte. Podemos ver también que su venida va a ser inminente. Podemos ver en lo que hemos hablado de que el tiempo de su venida va a haber un indicativo. Será identificado por la abundancia de maldad. Cuando Él venga, no va a venir a una tierra donde va a estar todo bien. Va a haber todo deseo del corazón del hombre, va a ser hacer lo malo. Y déjeme decirle un paréntesis aquí. La Biblia dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Todos los males de la tierra, si usted hace un análisis profundo, tienen su raíz en la codicia del dinero.
querer tener dinero. ¿Por qué? Porque el dinero da poder. Y eso es lo que mueve a la humanidad. Y también podemos ver que en ese tiempo, como en los días de Noé, va a haber burla a los que esperan su venida. Se van a burlar de aquellos que creemos en la segunda venida del Señor. Nos van a tachar de algún tipo de enfermedad mental o lo que sea. Todo esto para que consideremos esa historia que usted sabe muy bien, que se relata en Lucas 18, capítulo 1, versículo 1. La parábola de una viuda. Viuda era sinónimo de una mujer que estaba desposeída, frágil. Dice el 18:1. Y les refería a Jesús una parábola. Ahora, ¿para qué les refería esta parábola, amados hermanos? ¿Se recuerda la pregunta que les hice al principio, que era válida? ¿Para qué buscar a Dios en ayuno, en oración? ¿Para qué? ¿Ya? El Señor dice acá, después de hablarles de los acontecimientos que van a venir, de la persecución que iban a enfrentar, de la burla que iban a enfrentar, les refiere una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Por ejemplo, mire, hoy vamos a tener un tiempo de estar orando. Y puede ser que algunos sientan un sueño como nunca lo han sentido en su vida. Puede ser que sea motivo del cansancio también. Pastor, ¿y qué si uno se duerme? Pídale a Dios que sea uno de esos sueños como el que le dieron a Pedro en el libro de los Hechos y que tenga un éxtasis usted, ¿verdad? Pero eso puede suceder. Y ahí tenemos que esforzarnos. Quizás ha hecho Señor, 5 minutos de nap y luego, Señor, me levanto y lo hago. No desfallecer en la búsqueda. Y no solamente en este tiempo, sino en nuestra vida habitual, no desfallecer. Es lo que el Señor le estaba diciendo. Para que oraran en todo tiempo. Aleluya. Cuando estamos con salud, como cuando estamos en enfermedad. Cuando todo anda bien, como cuando todo anda mal. En la mañana, en la tarde, en cualquier momento. La palabra dice en Tesalonicenses, orad sin cesar. Orad en todo tiempo y no desfallecer. ¿Por qué razón? Déjeme leerle 2 pasajes nada más sobre esto. Primera Tesalonicenses 5, donde habla acerca de la venida del Señor, en el versículo 4 dice: Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Aquí no está hablando de un sueño literal o de un emborrachamiento literal, sino de un sueño espiritual. Donde usted y yo, como el mundo, digamos, business as usual. ¿Por qué están tan preocupados que el Señor viene sin... a mí se me hace que no viene este año. Es más, me atrevería a decir que en 10 años no viene. Por como yo veo. Déjeme decirle algo. ¿Y quién se cree usted? ¿Y quién me creo yo? Para poder dar mi opinión acerca de algo que Dios sabe. Lo que Él nos dijo es que estemos preparados y que no durmiéramos. Porque los que duermen de noche duermen, y usted no es de la noche, sino que es del día. Y los que se emborrachan, es decir, cuando, como en los días de Noé, está tan metido en el mundo que lo que nos interesa nada más es ese placer, el lograr vivir esa vida de autocomplacencia. Los que actúan así, dice, de noche se emborrachan. Pero ustedes no son de noche. ¿Amén o no amén?
O alguien dirá, pastor, ni de noche ni de día, de medio de madrugada. Bueno, espero que nos esté amaneciendo a todos. Ahora, terminemos entonces con el versículo 6 y el versículo 8 de este capítulo 18. Después de que les da una parábola donde le dice en esta parábola que había un juez injusto. Usted sabe la parábola, no se la voy a contar toda. Pero había una viuda insistente, perseverante, constante, perseverante, hermano. No, seguía diciéndole, hazme justicia, hazme justicia. Y esta idea fue para que ellos pudieran entender gráficamente que en todo tiempo tenían que orar. Yo sé que muchos de nosotros tenemos razones por las cuales orar hoy. Sobran, hermano. Razones. Versículo 6 al 8 dice: y el Señor dijo, 18:6, escuchad lo que dijo el juez injusto. Porque el juez injusto dijo, esta señora ya me ha colmado la paciencia y le voy a hacer lo que me pide. Dice, escuchad lo que dijo el juez injusto. Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Ahora, esta es la frase con la que termino. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿cuál es la palabra, la pregunta que dice ahí? Hermanos amados, necesitamos fortalecer nuestra fe. Y si alguien dijera, bueno, pastor, yo estoy tan bien que no tengo realmente de qué orar, como le dijo el Señor a la iglesia de la Odisea, tú dices que eres rico y no tienes necesidad de nada. Pero acépteme esto, no directamente a usted, se lo voy a decir a aquel que está bien lejos allá. Pero yo te digo, eres ciego, pobre y desnudo. Y creo que le añade miserable. ¿Cómo está mi fe? ¿Soy un hombre? ¿Es usted una mujer de una fe genuina? Si no, es una buena oportunidad para decirle, Señor, yo quiero que hoy me des fe, Señor. Fortalece mi fe, que tenga fe en tu palabra, que crea tu palabra, que eso me haga cambiar mi conducta, que eso me haga cambiar mis pensamientos. Hay razones por las cuales esforzarnos y buscar a Dios. Y de la misma manera como el pecado nos pasa factura, de la misma manera la búsqueda nos da recompensas. Cuando usted y yo buscamos a Dios, vamos a decir eso, de repente las cosas pueden comenzar a cambiar. De repente Dios puede comenzar a usarlo. De repente Dios puede comenzar a hacer cosas que usted ha anhelado y que se van a manifestar en nuestra vida. Amén.